que hacer el uso de la dependencia y ¡zas! Unos granadazos. Y La política mexicana es tan surreal que a veces podría ser descrita hasta como una especie de telenovela. Las telenovelas suelen girar, las mexicanas por lo menos, alrededor de dos elementos. Uno, el amor, y dos, el crimen. Y esa parece la telenovela de Adán Augusto López Hernández, el hombre que ya acabó su tumba política. Uno de los temas del debate es ese hoy. Gracias Máximo Allende por estar por acá y gracias Miguel de Samaniego. Miguel, pues un poco contextualízanos, sale Adán Augusto. ¿Cuál fue el problema? ¿Qué sucedió? Buena noticia, me imagino, de estar feliz. Pues mira, Julián, yo creo que muchos lo han querido vender como que se va el gran operador a operar las elecciones del 27. Yo creo que hay dos... Pues él lo ha querido vender así, nadie dos, más, ¿no? Sí, bueno, y él y los que lo apoyan, ¿no? O los que lo apoyaban y ya están viendo para dónde brincan. Yo creo que pues esto no tiene otra lectura. A ver, dejar la coordinación de la mayoría en el Senado de la República es aquí en China una pérdida de poder abismal, no solamente por lo que representa el Senado de la República y coordinar a la mayoría que aquí existe, sino pues además por todo el presupuesto que manejan. Sabemos que los morenistas en el Senado manejan un presupuesto muy amplio y pues eso pasa a través de las coordinaciones, ¿no? Yo sí lo veo como una pérdida de poder, lo veo como un desgaste, incluso creo que habría que revisar si no fue algo que pidió el gobierno norteamericano, porque ya sabemos que aquí el gobierno mexicano pues no hace esas cosas por cuenta propia. Habría que ver los motivos por los cuales Adán Augusto se separa de la coordinación, pero yo insisto, pues se separó de la coordinación, pero pues no dejó su escaño en el Senado, no deja su fuero como senador y deja muchísimas cuentas abiertas, muchísimos temas pues todavía abiertos. Por ejemplo, el tema del huachicol fiscal de cuando Adán Augusto era secretario de Gobernación. Recordemos que el Instituto Nacional de Migración depende directamente de la Secretaría de Gobernación y pues todos los buques que metieron, pues decían no era gasolina sino aceites y tal y lo metieron como gasolina. Alguien tuvo que estar enterado en esa secretaría en primera instancia. Tenemos el tema de la barredora, el tema de Hernán Bermúdez Requena en Tabasco, quien fue su secretario de Seguridad. Y pues bueno, creo que hay muchas cuentas pendientes de Adán Augusto López con el pueblo de México. Yo lo invitaría a que tomara licencia como senador de la República y que pues se presentara, ¿no? Pues a atender todos estos temas que tiene. Y fue una decisión individualísima. Yo no creo que haya sido una decisión individualísima. Honestamente no. O sea, lo medio forzaron. Yo creo que, pues, ¿en qué país del mundo dejas la coordinación del Senado así nada más porque sí? Y le aplaudes a Claudia Sheinbaum por haberlo medio forzado porque das a entender que es Claudia. Mira, yo la verdad es que le aplaudiría a la presidenta de la República si investigaran a Adán Augusto, si lo obligaran a separarse del cargo. A ver, el que nada debe, nada teme, ¿no? ¿Para qué quiere fuero el señor? Si no le hizo nada a nadie, pues que se separe del cargo, que se hagan las investigaciones pertinentes y que se meta a la cárcel a quien se tenga que meter a la cárcel o a quien resulte responsable de todos estos temas del huachicol fiscal, de los nexos con criminales. Mira, no es una nota periodística. Entonces, ahorita no hay nada que aplaudir a la presidenta, pero tampoco hay nada que criticarla a Claudia Sheinbaum. No, yo creo que es un acierto de la presidenta bien. sacar a Adán Augusto López de la coordinación del Senado de la República. Pero pues bueno, lo mismo de siempre con los morenistas. Van a quitar a alguien del cargo. Pasó lo mismo con Ignacio Valle en Segalmex cuando se robó los 15,000 millones de pesos. Lo removieron del cargo y después lo metieron en una subsecretaría ahí en Gobernación. Entonces, pues de nada sirve quitarles la coordinación de los senadores de Morena, pues si lo van a dejar impune y con su fuero intacto. Señor Allende. Yo creo que es positivo que Adán Augusto se separe del cargo como coordinador. Creo que es positivo porque se le imputan demasiados señalamientos de corrupción. Y si de algo sí es culpable Adán Augusto López, citando al secretario de Gobernación en 2022. No sé si es del amor, yo sé que está casado y tiene hijos, tiene familia. Pero de lo que sí es culpable es de ser muy ingenuo, de ser muy poco hábil para el tema de lo público. Alguien que de hecho se jacta de ser un gran operador político. Porque según el secretario de Gobernación de 2022, Adán Augusto López Hernández, Felipe Calderón, Genaro García Luna, era simplemente el peón de Felipe Calderón. Era imposible, dicho las palabras del entonces secretario de Gobernación,
que el presidente de la República no estuviera enterado de los actos delictivos de su narcosecretario. Entonces, hay de dos sopas, o de verdad Adán Augusto López Hernández tendrá que ser investigado. Entiendo que hay una investigación abierta en la Fiscalía General de la República sobre el caso de la barredora, que aún no lo ha implicado a él. Pero si llegamos a ese punto, pues estaríamos hablando de un narcogobernador. Yo no creo que sea el caso, para empezar. 1, 2. O simplemente es una persona muy ingenua, a la que le vieron la cara. Oye, y ahora, ¿es una decisión individualísima? La misma pregunta. O sea, ¿la toma él la decisión de salirme de Yo aquí? creo que la... Me parece que es evidente él, que la presidenta le pidió, ¿no? La toma él, pero la toma a partir de la coyuntura que se ha generado en torno a su persona. Es decir, ya era insostenible hasta para él mismo tener que aguantar los señalamientos de vínculos con el narcotráfico, y no le termina afectando solamente a López Hernández, le afecta de hecho a todo el movimiento. Entonces me parece también que Entonces es un acto de lealtad. Es una decisión responsable, sí, para con el movimiento. Cuida al movimiento, dice él que se va para proteger al movimiento de cara al 27, y estoy convencido que cuando dice eso se refiere a que su investidura como coordinador del grupo parlamentario ya no daba para más. Entonces cuida al movimiento dejando ese cargo. Sobre si está vinculado o no con la barredora, pues que se investigue. Bermúdez Requena ya está en prisión. De hecho fue la 4T, de hecho fue Omar García Harfuch, el gobierno federal, quien detiene y desarticula a esa banda delictiva. A diferencia de lo que sucedía en los gobiernos del PAN. Yo aquí estoy más del lado de Miguel. Yo estoy de acuerdo que es un acierto de la presidenta. Tú más bien lo encuadras diciendo es un acierto de Adán Augusto. Es un acierto del movimiento. Bueno. Es un acierto del movimiento. Pero el movimiento está fracturado. Estamos de acuerdo. No hay fractura. Cuando tienes personajes como tú, que claramente el régimen te paga por vociferar cosas. Ojalá pudieras probarlo. Ojalá pudieras probarlo. Mira, es la primer mesa de debate. Yo pensé que ibas a llegar renovado, con datos, con hechos, no con ChatGPT como lo trae en su teléfono. No traigo ChatGPT. Pero mira, Samaniego, pero prueba lo que dices, brother. Vamos a hablar de data. Ay, Máximo, por el amor de Dios, quiere tapar el sol con un dedo. Pruébalo. No te preocupes, Máximo. Pruébalo. Yo sé que eres como los de Morena. Porque lo que sí, de lo que se prueba es que a ti sí te chayoteaba Mauricio Tabe. Hermano, tú recuerdas, eras aviador. Que te paguen, mira, que te paguen en efectivo, que te paguen en efectivo. Muy poquito, por cierto, no te pongas nervioso, es la verdad. Mira, yo creo que la corrupción en el caso de Adán Augusto, pues, y la corrupción y todo lo que lo rodea, creo que son cosas que han marcado, ¿no? Pero ¿cuál corrupción, los últimos años en este país? Pues a ver, hermano, cuando tú tienes cuentas tienes cuentas por más de 60 millones de pesos sin declarar, y que no eres transparente con tus declaraciones patrimoniales, pues estamos hablando de clara corrupción. Eso se desmintió, salió a un desglosado. Te respondo cada una de las cosas que tú digas, ¿va? A ver, pero ¿estás defendiendo a Dan Augusto o no? Ya no entendí. ¿Fue un acierto o no fue un acierto? Sí, lo estás como defendiendo, ¿no? Ya no entiendo. Estoy hablando de que hables con hechos. Ese es el problema, no son congruentes. Hechos, hechos. Me estoy remitiendo a los hechos. Está vinculado a la barredora. ¿Me dejas hablar? Sí, porque de alguna forma él puso a ese secretario. ¿Pero estás diciendo es un ratero? No. De ahí a que se pueda probar que él mandaba a ejecutar, que él mandaba a levantar, que él mandaba a hacer trasiego de drogas. Está diciendo eso, Miguel. Vámonos a los hechos. Primero, yo no dije nada de lo que acabas de decir en primera instancia. Qué bueno que aceptes que sí está vinculado a la barredora, un grupo criminal, un grupo de narcotraficantes. Secretario de Seguridad, así es. Entonces podríamos estar hablando de otro narcogobernador de Morena, interesantemente. Que se pruebe. Pero bueno, ya va a empezar con sus Para empezar, incongruencias. ¿cuál sería el primero? Déjame hablar de los hechos, porque hay temas de Adán Augusto López de más de 60 millones de pesos que no pudo comprobar de dónde sacó ese dinero y mentira. Que no lo declaró. ¿Qué más? Pues en la declaración patrimonial que hacen las y los mentira, servidores públicos. No es mentira, es un hecho. Hay otro tema también muy interesante y me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Tú crees, de verdad, que en su momento el secretario de Gobernación de este hermoso país, Adán Augusto López Hernández, cuando era titular de tal secretaría, no tenía idea acerca del huachicol fiscal, del fraude y el acto de corrupción más grande en la historia de este país, te duela o no? Fue con Morena, Fue con los gobiernos de tu partido. El desfalco de corrupción más grande en la historia de México. Qué bueno que lo preguntas. 20,000 vueltas al FOBAPROA. 20,000 vueltas también al tema de Segalmex. Te contesto. Qué bueno que lo preguntas porque... Era el titular del secretario de la Secretaría de Gobernación. Bueno, me dejas responder o no. Para que entren... Porque en 2022, efectivamente, inició la investigación de huachicol fiscal, que está mal dicho, no es huachicol fiscal, es un asunto de tráfico de combustible. En 2022 inicia y en 2025 dan los primeros resultados con un golpe coordinado en la Marina.
caen altos ejecutivos, caen inclusive los sobrinos del secretario de la Marina, caen, y bueno, inclusive hubo hasta muertos, no en el operativo, pero sí gente detenida. ¿Por qué será? ¿Qué trato de decirte? Que desde 2022 esa investigación se estaba realizando, sí, efectivamente, con el secretario Adán Augusto López Hernández. No digo que él haya realizado esa investigación, pero sin duda no hubo omisión por parte del gobierno federal y sin duda no hubo omisión por parte del presidente López Obrador. Máximo, contéstame una pregunta. ¿Qué crees que pasa? ¿O en qué países del mundo crees que pase? Que las personas implicadas en una investigación tan ardua como lo es el crimen más grande en la historia de este país o el desfalco más grande en la historia de este país como el huachicol No fiscal. entiendo por qué dices que recae sobre Adán Augusto huachicol fiscal. Ahí te van, vamos por partes. De entrada, ¿no te parece muy sospechoso que casualmente los marinos o parte de los marinos involucrados hayan de pronto, cuando avanzaban las investigaciones, amanecido muertos, bien, Secretaría de Marina, asesinados, muy bien, etcétera, no etcétera? tiene nada que ver con gobernación. Déjame te digo por qué sí. Insisto, cuando el Instituto Nacional, y vamos a entrar a hablar del huachicol fiscal, y por qué se El le llama Instituto Nacional de huachicol Migración fiscal. no tiene nada que ver con el huachicol fiscal. No, Pero pero aparte ya te es que expliqué. ahí te va, Migrantes. ahí te va. Tiene una dependencia, no es nada más el tema de migrantes, sino el control y acceso a nuestras fronteras. Eso se llama aduanas, Bueno, lo cual no depende de gobernación, sino que también depende del SAT. Pero también aduanas tiene un Te abandonó ChatGPT el día tiene de un hoy, tema. Samaniego. Es que el huachicol fiscal no tiene nada que ver a Adán Augusto. Estoy de acuerdo que es una cosa gravísima. No, pero tiene que ver con Pero el tráfico de Hacienda y combustible. el Es que ahí SAT. te va, déjame desarrollar dos cosas. Está el tráfico de combustible, y que es lo que dice Máximo Allende, que es una de las cosas que genera el huachicol fiscal. ¿Qué es el huachicol fiscal? Decir que meten Sí, eso ya lo cierto sabemos, material amigo. Pero y no nada tiene más no le que ver. No tiene nada cobran que ver con IEPS y todos los gobernación, es un impuestos que poco tiene. lo que... O sea, Bueno, puedo entender, o sea, debería estar enterado porque es en esencia el vicepresidente, el secretario de gobernación. Es el que coordina Pero toda la política interior el del vínculo país. me parece como lejano. La barredora lo puede entender, que se robó dinero y que a lo mejor tiene ranchos inexplicables, lo puedo entender. No lo ese caso sé. de la barredora, si me permite regresar a eso, la presidenta ha sido muy Pero ya lo concreta. entendí, ¿lo defiendes o no lo defiendes? La presidenta ha sido muy ¿Te da concreta. croquetas a Adán Augusto Hasta o no? este momento, Adán Augusto López no está siendo investigado por parte de la fiscalía o ella no tiene información. Me parece una mala declaración de la presidenta. Pues es que no hay una investigación que presente Pero la denuncia. más bien el asunto es, que se ¿por presenten qué los carajos elementos. no hay Mira, una ahí Que se investigación? presenten los elementos más hoy. Es que, a ver, Hay yo sí hablo de una denuncias, hay responsabilidad, puntos de sí hablo acuerdo. de una responsabilidad política. Él puso al secretario de Seguridad. Pero de ahí a que haya una responsabilidad penal, se tiene que probar, vivimos en un estado de derecho. Adán Augusto y cualquier ciudadano mexicano tiene derecho, como el mismo Máximo. Samaniego que demandó, Máximo. ¿no? Porque se sintió vulnerado y demás. El estado de derecho protege a todos. Es una denuncia. No solo a uno, Creo que no o entiendes solo a la nosotros. diferencia entre demanda y denuncia, ¿verdad? Bueno, lo que estoy diciendo es que debe de existir elementos necesarios, ¿No eres abogado? suficientes para que, si hay una responsabilidad penal, a Adán Augusto se le vincule. Ahora tienen a Caballo Pinto, alias el mamado, el segundo de la barredora, A ver. y al líder de la barredora. ¿Y por qué no? Eventualmente van a declarar. Si lo vinculan, si lo imputan, tendrán que hacerlo con hechos, con pruebas, porque a diferencia de los Estados Unidos, aquí el peso de la prueba no solo recae en el dicho, se tiene que probar con elementos. Oye, Máximo. Y yo esperaría, termino con esto, yo esperaría escuchar las declaraciones, esperaría ver la audiencia, esperaría ver el resultado del proceso de Hernán Bermúdez Requena y del mamado. Estoy de acuerdo contigo en algo que dices. El Estado de Derecho se debe respetar y se debe de probar cuando a alguien se le imputa alguna cosa. Que no decías lo mismo cuando el tema de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Pero bueno, está bien, su hipocresía Se le probó, siempre es la brother. misma. Se le probó, A Felipe está Calderón, consignado. a Felipe Calderón, Está consignado. a Felipe Bueno, Calderón. hablo de la misma responsabilidad política. Mira, pero fíjate ojo, qué interesante. Déjame hablar porque porque a no he Felipe acabado. Calderón, No he acabado. si hay informes Déjame terminar. de altos mandos del ejército que le informaron sobre su secretario de seguridad narcotraficante. Te voy a decir cuál es la brother. diferencia entre ese caso y el actual. La diferencia es que Felipe Calderón ustedes no hicieron nada. es un ciudadano común sin fuero. Adán Augusto López Hernández goza de fuero constitucional por ser senador Joder, de qué la hipócrita República. eres. No soy hipócrita, es la realidad, son los hechos. No, Tú tú eres eres un el hipócrita fuero. porque Un ciudadano defiendes a un Un ciudadano común personaje que no hizo nada está para detener ligado la al 4T. cártel de la ¿Sabes qué barredora. sí hizo la 4T? Desarticular a la barredora y meter a la cárcel a Hernán Bermúdez Requena. ¿Sabes qué hizo tu gobierno? Hermano. Amparar al señor Genaro Hermano. García Luna, darle premios, Hermano. darle de hecho contratos, mucho de la corrupción que se Ustedes persigue en amparan Estados Unidos. narcodictadores Déjame como terminar. Nicolás
Nicolás Maduro, por el amor de Dios. Mucho de la corrupción que Eres ahora se un persigue de hipócrita. Genaro García Luna es después, de hecho, del mandato de Felipe Calderón. Eres un hipócrita. Pero tu problema, si el problema de Miguel es el fuero, ¿no estás a favor de que se le quite el fuero a Dan Augusto? Entiendo que la reforma electoral un pues poco no quieren, plantea eso, ¿no? no quieren Sí, porque que los se quite el desnudaría. fuero. Nosotros lo hemos dicho interminables veces. El presidente López Obrador desde 2018 lo propuso y Noroña, el PT y otros partidos políticos se negaron a quitar el fuero. Está muy bien, pero en la reforma electoral sí se hablaba de quitar el fuero. Entonces, de hecho, es Alfonso Ramírez Cuellar, el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, quien dice que la presidenta le confirmó que sí va a ir en la reforma electoral el quitar el fuero. Entonces, veremos si es retroactivo o no. Lo cierto es que no hay hasta ahora, como sí había en el pasado, gente que salga a decir, no hemos visto a un subsecretario de seguridad, a un policía que salga a decir, sí, yo le reportaba a Dan Augusto López, sí, yo le entregaba un maletín de dinero todos los días a Dan Augusto López en Casa Tabasco. No hay nada de eso, como sí había con Felipe Calderón y Genaro García Luna, que fue informado Felipe Calderón de las actividades irregulares de su narcosecretario, Te que equivocas. hoy ya duerme en prisión en Oye, Brooklyn, Máximo, y que Felipe Calderón sigue en la va. impunidad total. Pregunta. Ustedes gobiernan, ¿no? Ustedes controlan hoy México, ¿no? Si hay pruebas contra Felipe Calderón, ¿por qué no está en la cárcel? ¿Por qué no hay ningún proceso abierto en su contra? Sí sabías Contéstame, que... nada más contéstame. Te voy a contestar. ¿De qué privilegios goza Felipe Calderón? Te voy a Cuéntame. contestar. Cuéntame. Sí sabías que los delitos... Ustedes controlan el fenecen. poder ejecutivo, Sí legislativo, sabías que los judicial. delitos prescriben o fenecen en la temporalidad, en el Sí, sí, tiempo. sí, sí. Bueno, pues ya. Se nos acabó, se agotó el tiempo para procesar a Felipe Además, Calderón. hablas de una Lo responsabilidad cierto es que hay política, una ¿no? responsabilidad política ¿Sabes de Felipe normalmente, Calderón. ¿Sabes normalmente de cuánto es el periodo de prescripción de un delito? En general, cada delito tiene Pero sus- habla de una sus- prescripción política, de un asunto político, no de un asunto jurídico. Hermano, Tampoco pero está es que, pidiendo cárcel para Dan pero es Augusto. que está diciendo que hay pruebas en contra de una persona y es mentira. El único Faltan partido- a la verdad el único y lo partido hacen que sí como está en deporte. crisis, ahora Son que los hay- reyes ahora de la que traes a la hipocresía mesa y los a reyes de la Felipe mentira. Calderón, Que y le qué quiten bueno el que lo foro a Dan traes a Augusto. Felipe Calderón. Que le quiten el foro a Dan único partido Augusto. que sí está en crisis es el tuyo, brother. Deberías de justamente decirle a Romero, a tu Ay, jefe, hermano. que hable con Felipe Calderón, porque en Acaban- recientes declaraciones Sí, se están acusó peleando. a tu, No son a tu recientes. dirigente, son No son recientes, recientes. No son recientes. acusó a tu Son dirigente como del 2019. de meter, fíjate, un pecado de Jorge Romero, Una cosa meter a franeleros, meter a comerciantes, hermano. es lo que dice Felipe Calderón. No son Mira, gente hermano, honesta si te- para controlar el padrón electoral. Si te remontas, mira, fíjate qué interesante la crisis tan grave que tiene Morena. Que Es se la tiene que crisis del remontar Partido de Acción Nacional. Al pasado de algunas figuras, como siempre, ¿no? Como no resuelve nada del Bueno, del hace presente, se rato van al apoyabas a pasado. Felipe Calderón y mira, ahora te deslindas. fí- O deslíndate, tú que eres vocero de Fíjate qué Romero. interesante, es que estás hablando de una declaración que, y no fue hace poco, fue hace mucho, en primera instancia, pero déjame hablar de lo interesante. Eso aquí. lo hace menos real. ¿Quién estará más en crisis? Un partido político que no puede ni siquiera sentarse a generar consensos con sus aliados, como el PT y el Verde, sino que le pregunten a los senadores del Verde, a los diputados del PT, que por cierto, uno de los diputados del PT, Reginaldo, el otro día tuvo el descaro de decir en Televisión Nacional, en Sí, una rueda que de jalaba. prensa, Sí, que ya sí. controlaban el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, que para qué hacían una reforma, No, la reforma llegará electoral en 2 si ya semanas. controlan todo. La reforma En fin, llegará en 2 semanas, Es brother. brutal su hipocresía, es gravísima la crisis que tienen interna, porque no nada más están peleando con las tribus de Morena, Oye, sino y hablando también de con las del crisis, PT perdón, y del Verde. hablando de crisis, solo para Y mira, poner ¿qué un otra comentario más, crisis quieres? dile a tu jefa, que tuvieron que Alessandra correr Rojo de la Vega, al coordinador dile a tu de jefa- senadores, a Dan Augusto López Hernández del Senado de la República. Oye, ¿qué tal dile la a tu crisis jefa tan Alessandra termina Rojo de la nada más Vega con eso. que se deje de robar el dinero de la Cuauhtémoc. Ay, Porque, hermano. mira, publicó, digo, aprovechando la presencia... ¿Quieres hablar de la mejor alcaldesa que tiene este país? Por Aprovechando la favor. presencia del vocero Venga. de Alessandra Rojo de la Vega, y se dice el becario, ¿no? También, porque yo no No, tengo se elementos, dice, no se tengo dice. elementos Ningún para becario. probar Se dice. que te pagan. Ningún Pero lo becario. que sí se dice... Yo sí, tu lo iPhone que sí se 17 dice, Pro brother, Max. es que esta Pagado señora con impuestos salió del a pueblo. publicar una página web hecha con dinero público para, según ella, en una operación verdad, a desmontar las mentiras de Te voy a decir- Morena. te voy a decir dos cosas. Ese sitio Primero- web, primero déjame cuéntanos terminar de y dónde luego me salió el respondes. recurso, porque dices que es dinero sitio público. web Demuéstrame. se hace con dinero público porque se presenta Samaniego en un edificio público, con micrófonos públicos, A ver. con un stand público, desde la alcaldía. A ver, Claro Máximo. que se hace con recurso ver, público. Máximo. Y eso es malversación de recursos Déjame y te- propaganda déjame te personalizada. contesto Yo no sé si en la Cuauhtémoc no hay un chingado representante Cuando- de Morena que demande a esta señora por corrupta porque está ocupando No pueden, el dinero público, porque no tienen está argumentos, ocupando el dinero porque son público unos gritones para como tú, sin pregonar argumentos, su sin imagen. bases, Se sin llama sustentos. propaganda personalizada, brother. Yo entiendo que tienes limitaciones en tu formación Vamos a académica, hablar pero de eso es un Bueno, delito. ya, a ver, bueno, vas. Ya quisieras tener mi formación académica. No, no, brother, Ya no. quisieras. No, no, Pero fósil. bueno, a ver, hablemos de los hechos. Mira, ya entró al tema de la alcaldesa de Cuauhtémoc, la mejor alcaldesa de Sí, ya este sabemos país, que te paga, brother, Y ya. la mejor posicionada
emocionada. en la Yo Ciudad pensé de que le México, pagaba además. Tabe, ¿no? No me paga ninguno, es que yo lo hago por amor a México, Ah. cabrón, entiendan la diferencia. Eso no entre dice ustedes tu y yo. nómina, Mira, Sauneo. demuéstrame alguna nómina. Sí, la de Tabe. Demuéstrame. Hermano, fue publicada, pública, aquí la pero bueno, ya primera. tiene Renunciar a tiempo. Miguel Sí, Hidalgo te hace más de corrieron. año y Bueno, medio, ya, por favor. sí. Bueno, a ver, hablemos de los hechos. Mira, primero, cuando un gobierno hace bien las cosas y se dedica Sí. todos los días a trabajar y a darle resultados a la gente que vive, Que ya deje y el que trabaja en la TikTok, que deje el Cuauhtémoc, Twitter. cuando pierde se mucho arden tiempo. por eso, güey, no mames. Pierde ya mucho te tiempo quisieras grabando. tener su Mira, yo me la engagement, te imagino, encantaría. me la imagino Pero grabándose mira, durante 3 horas. Déjame hablar de los editando, hechos. O que la nos diga si realidad quiere es que le esa edite un community. nota que salió en La Razón de los 97 millones de pesos es mentira, es falsa. 2 de esas empresas ni siquiera tienen contratos con la alcaldía Cuauhtémoc. Las demás están dadas de alta en el tianguis digital del gobierno de la Ciudad de México. Para tú poder llevar a cabo contratos con diferentes empresas en esta Ciudad de México, tienen que ser primero autorizados por el Tianguis Digital y por la Secretaría de Finanzas del Gobierno Central. No sé si lo sabías. Me Qué imagino bueno que no, te ardas porque con nunca la- has estado cercano Qué bueno a que un te ardas gobierno. con este Me queda comentario, clarísimo. porque de hecho, Pero bueno, yo no estaba hablando de esa como nota, la yo estaba hablando alcaldesa de de su portal. Cuauhtémoc, Alessandra Yo Rojo de estaba la hablando Vega, de su sí portal. trabaja y aparece arriba en Bueno. todas las encuestas, los tiene Por cierto, cagados de miedo a un los portal- morenistas un portal pagados como mal hecho, Máximo Allende. hecho con inteligencia porque les vamos a artificial, ganar la ciudad hecho en con el inteligencia 30. artificial y con recurso público. Ni siquiera sabe hacer eso bien Alessandra Hermano, Rojo de la Vega, que es hermano, gastarse el dinero de la gente. Caray, está- que se ponga estás- a tapar baches. estás Para ardido. eso se le Ya, paga. que Estás se ponga a ardido tapar porque baches, nosotros caray. tenemos la Dile, por capacidad favor. de desmentir con pruebas en mano todas y cada una de las mentiras Sí, e sí. hipocresías ¿Y que a ustedes dónde- dicen. hablando ponga a de dónde tapar se baches, van que los- para eso se le paga. Estás ardido Hablando porque de los dónde se van los Monreal perdieron recursos de la Cuauhtémoc, nación, ¿verdad? parece que una proporción de ella, dicen que es baja, se van a Cuba. Los recursos naturales de la nación, estamos vendiéndole petróleo a Cuba. un Ay, asunto no, así. Se vende, ¿vendiendo? Se ¿Vendiendo o vende, regalando? Se vende. Un poco ¿Vendiendo de los o regalando? dos, Porque mira, entiendo. No, se Espera, vende. nada más para plantear el contexto, pues un poco de eso ha sido parte de la discusión. La presidenta ya ha dicho que se iba a dar un informe, se dio esta semana en la mañanera, llevaba diciéndolo varias semanas, no se había presentado, ya por fin se presentó, fue el director de Pemex. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues nada, no hay un asunto de Pues, entrega ¿qué va a de- decir? No hay un asunto de ¿Qué entrega va a de decir recursos si ellos, naturales. ellos los Me preguntaron a financiaron mí. toda la vida? ¿Dónde Cállate, está la déjame soberanía? hablar. La soberanía que Déjame tanto hablar, defiende el déjame Estado hablar. regalado. Ya Adelante. luego tú le entras, brother. Porque lo cierto Adelante. es que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy concreta. A ver, hay un contrato con Cuba, hay un contrato con la isla y son muy formales a decir del director general de Pemex. Cuba paga el envío de petróleo que se le manda. Aparte, se entrega cerca o menos, de hecho, del 1% de la producción nacional. Y aparte, ese menos de 1% sí lo podemos considerar como ayuda humanitaria, porque hay que decirlo también, la isla ha tenido un bloqueo económico histórico por parte de Estados Unidos que no le permite comercializar ciertos productos, entre ellos las gasolinas, entre ellos el petróleo. Por supuesto que México ha sido aliado, pero no solo la 4T, México, dígase Felipe Calderón, dígase Peña Nieto, dígase Vicente Fox, han sido aliados de la isla porque la política internacional mexicana siempre ha sido la misma, la de la solidaridad con los pueblos latinoamericanos. Y en esta ocasión, bueno, pues hay una amenaza, la presidenta sí lo dijo el día de hoy, hay una amenaza arancelaria para los estados que entreguen petróleo a Cuba. Pues si no es petróleo, vendrá otro tipo de ayuda humanitaria, pero México no dejará de ayudar a nuestros hermanos cubanos. ¿Por qué hay que matar de hambre a los cubanos? No, Miguel? para nada. Yo creo que no es un tema referente al pueblo de Cuba. Yo creo que el pueblo de Cuba, por supuesto, merece ayuda humanitaria y merece todo. Pues porque, por desgracia, lleva siendo gobernado más de 20 años por las izquierdas. Y cuando O sea, la el bloqueo izquierda económico no tiene nada que ver. gobierna, pues termina pasando lo que pasa en Cuba. Mueren bloqueo de hambre, económico no. son brutalmente... Ese no lo ves. Pues atacados sus derechos humanos por parte del gobierno cubano. Pero bueno, lleva un régimen gobernando 20 años y esto les parece poca madre. El bloqueo Máximo, económico no lo ves. Yo te invito a que en tus próximas ¿Tú crees que no vacaciones, tiene en vez efecto de un irte bloqueo a Estados económico? Unidos, te vayas a Cuba o te vayas a vivir allá a ver si te gusta. Mira, yo quiero hablar de datos duros porque les encantan. Mira, México reportó 19.600 barriles diarios de petróleo. Pero deja el teléfono, Cuba. Samaniego. O sea, eso se lo dieron a Cuba en el primer trimestre de 2025. Hay reportes desde 2023. El problema no es la ayuda humanitaria, el problema es la opacidad con la que lo hacen. ChatGPT también Y además se equivoca, es, y ¿eh? además ¿No se es bien presentó hoy en la interesante. mañanera ya? No, es que te voy a decir qué pasa. Hablan de un 1%, pero no es cierto. Desde el 2023 hay un 3.3% de la exportación total de crudo que se le regala a Cuba. Entonces, mi pregunta es, y yo lo hago No muy se simple. regala, No, hay dicen que no contratos. se le regala, dicen que se le vende, ¿no? Se le reportan el Hay 17% de lo que realmente les dan. Entonces, sí es gravísimo. Pruébalo. Y además es aún más grave. Cuando tenemos una relación bilateral con Estados Unidos que prácticamente pende de un hilo, porque tenemos un presidente norteamericano
que un día dice que México es gobernado por el crimen organizado y otro día que la presidenta es una excelente persona, entre muchas otras cosas. Yo creo que tenemos que cuidar esa relación con nuestro principal socio comercial y dejar de arriesgarla por regalarle petróleo a los cubanos. Ahora, no al pueblo Pues ya de se tomó Cuba, la decisión, ¿no? al gobierno de Cuba. Y eso es grave. Pero qué grave que se tome esa decisión por presiones norteamericanas. Bueno, pero me acabas de y decir no que el por hecho- las no, presiones a ver, hay que dejar de mandar, pero ¿por qué no tomas esa presión pensando en cuánto dinero te puede generar si vendieras ese crudo de petróleo y cuántos mexicanos No es un podrían asunto sacar de la dinero pobreza? ni de Oye, rentas, es un asunto humanitario. hermano, Samaniego. son más de Ese es el tema. son más de Te 3,000 preguntaron por qué hay que dejar millones de morir dólares lo de que se ha hambre al regalado. pueblo cubano y no respondiste. Son más de 3,000 Acabas de millones decir, de pero es dólares. que se es le un da el argumento pueblo, que es que puedo se le da al comprender. gobierno. Hay que Exacto. dejar que se mueran de hambre Por supuesto que no. porque Cabrón, pues hay ¿a que poco- cuidar nuestra ¿a poco relación la con gente Estados come Unidos. petróleo? Cuéntame. Bueno, No sabía. la gente come petróleo. Dices que se mueren de hambre y la gente come petróleo, ¿o qué? tortillas No puedo que son creerlo. procesadas Bueno, en a ver, fábricas hermano. que requieren energía, ¿no? Me Déjame parece que te tampoco digo es algo. tan Por lejano. No es difícil de comprender. por desgracia, las izquierdas esto generan en el mundo. Pobreza, más desigualdad. Me parece un argumento más que puedo comprender. tristeza. Hay que matarlos de hambre para que cambien de gobierno. No, por supuesto O sea, que- lo puedo entender. Te No estoy equivocas. de acuerdo, pero A ver, entonces, lo entiendo. entonces la resolución tomada por el presidente de la República en la mañana del día de hoy es matar de hambre a los cubanos. Por eso van a dejar de mandarles La A petróleo. mí me resolución es parece enviar una ayuda decisión humanitaria. compleja, pero pues sí, manda Entonces, ¿qué ayuda va? A ver, humanitaria, ¿no? entonces, ok, Otro entonces tipo de ayuda. le va a quitar el petróleo, entonces no se están matando de hambre. Que les manden otras cosas, no petróleo. Bien, tú dirías entonces Listo, manden es el otras argumento cosas. Entonces, despedazado. ¿estás a favor de que les manden otras cosas? Hermano, estoy a favor de la ayuda humanitaria, pero no nada más en Cuba, en cualquier país del mundo que lo necesite. Pero ¿cómo? Se acabas Así de es. decir que se le entrega al gobierno, no al pueblo. Ojo. Y no es que coman gasolina, Samaniego. Una cosa Es que es necesitan la ayuda la gasolina para moverse. humanitaria que Es se que le da necesitan al el pueblo petróleo para cubano, mover las y fábricas. otra el es que petróleo necesitan que el se le petróleo regala. y la gasolina para generar electricidad. ¿Tú crees, es que Máximo? necesitan ese petróleo. No es que se lo coman, no seas ignorante, ¿Tú crees, Samaniego. Máximo? Es que ocupan para Habló- refrigerar. habló el señor que no ocupan para diferencia una demanda de una refrigerar denuncia, por el los amor de Dios. alimentos, Samaniego. Mira, Por Máximo, eso no habrá petróleo. ocupan O para cuando menos refrigerar. es lo que se ha dejado ver en la Oye, conferencia y el mañanera, petróleo. pero van a llegar Cuéntame, otro tipo el de proceso. recursos. Espérame, El asunto es la porque ayuda hablas de humanitaria ignorancia y ya al te pueblo. metiste en un Termino hoyo. con esto, porque A ver, dice la presidenta espérame, Claudia Sheinbaum. permíteme. Termino, ¿En porque qué- tú ya en qué hablaste. parte del Entonces, proceso? a ver. Termino, porque la presidenta Claudia Sheinbaum dice: podremos estar o no de acuerdo con el modo de gobierno que hay en Cuba, con la dictadura, con la Sí falta están de de acuerdo. democracia. Podrás estar o no de acuerdo, pero ese no es el asunto es la gente, el asunto es el pueblo. Y aquí tú vienes a dejar el rostro. Por eso te digo, A eso es lo eres que el apuestan. mejor A representante eso del es a PAN. lo que le Porque apuestan tú ustedes. hablas de la frivolidad de las ganancias, No de la grites. renta. ¿Cómo es que Relájate, cuánto Máximo. dinero en el Te va a dar mercado un se infarto. pudo haber llevado si se le hubiera vendido ese petróleo a otros países? Ese no es el asunto, Samaniego. El asunto es la ayuda humanitaria, es el pueblo cubano. Mira, y por supuesto, siempre Cuando, representarás dignamente cuando al cártel gobierna, inmobiliario. cuando gobierna gente ignorante como ustedes, pasa lo que está pasando con Pemex, que es la petrolera más endeudada de todo el mundo. Cuando tienes una petrolera así de endeudada, no puedes estar regalando petróleo, quitándole el dinero a las y los mexicanos, porque ese dinero de Pemex es de las y los mexicanos, no de Morena ni de todos las mayuyayas que hacen allá adentro ustedes. Mira, déjame decirte algo muy interesante. Tú dijiste que en Cuba usan el petróleo para refrigerar la comida. ¿En qué parte del proceso de refrigeración entra el petróleo? Cuéntame. Porque hablas de A ignorancia. ver, sí se usa para generar No, energía. no, pero habla de ignorancia. Habla de ignorancia que me cuentes. Se refina Ah, cabrón. el petróleo. ¿El petróleo lo refinan y con eso hacen gasolina? ¿Sí sabes cómo se hace la Y gasolina entonces, o no? pero no estamos hablando de gasolina, ¿Sí sabes estamos cómo se hace el hablando, combustóleo? estamos hablando ¿Sí de sabes refrigeración. cómo se hace la turbocina? Ok, por eso. ¿Sí sabes cómo se hace esos Cuéntanos derivados con del tu- petróleo? Con tu maestría en materia energética, cuéntanos en qué parte del proceso de la No entiendo el refrigeración de la punto comida- Nada, o sea, ¿cuál que es el está, argumento? que está vociferando sin saber. Pero mira, Pero vamos es que a es los muy- hechos. O sea, Creo que se no. hace gasolina, se quema la gasolina, Vamos se a los genera hechos. calor, Pero haces yo creo que electricidad y entonces genuinamente generas- Samaniego no sabe Mira, cómo se o sea, hace la el gasolina, porque problema- como Calderón solo pudo terminar Nadie una está barda, hablando de gasolina, no estamos sabe- hablando de refrigeración. No sabe que la Es el problema, gasolina que habla se sin hace saber. a partir la gasolina, carajo, la gasolina. ¿Quién habló de gasolina? Se hace a partir ¿Yo hablé de del gasolina? petróleo. ¿Yo hablé de gasolina? Se ocupa para la refrigeración, Samaniego, te explico, Yo para hablé la de gasolina. generación de energía, o sea, electricidad. no entiendo, o sea, creo que todo el mundo lo comprende, ¿no? Pero ver. bueno, ¿cuál es el argumento que quieres hacer detrás de eso? No, a ver, lo que me parece chistoso es que se meta a temas que no conoce, pero no pasa nada, mira. Tú solo sabes de bardas. Hablemos de, como Felipe hablemos Calderón. de las realidades. Entiendo Y que tú no de sepas- refinerías que no entiendo refinan. Entiendo que no sepas Y de cómo se aeropuertos que refina nomás el no petróleo despegan. y cómo es que el petróleo Oye, es la punta, es lo que ¿sabes- deriva, es lo que detona la ¿sabes generación de cuántos- otras energías. ¿Sabes cuántos miles de millones de pesos nos costaron todas Sí, sus Samaniego, ya barbaridades sabemos que no que, sirven de ya nada? sabemos que no Una sabes pinche locura. cómo A ver, se ¿qué genera la escenario, gasolina qué en mundo el Les te gustaría? encanta Miguel? robar. A ver, ¿qué A escenario ustedes te los gustaría? buenos. Donde no le mandemos petróleo, Mira, hermano,
se yo creo envíe que- comida. Yo creo que ayuda humanitaria a cualquier nación que lo necesite, el pueblo, está bien, si puedes, siempre y cuando puedas sustentarlo sin gastar de manera despilfarrada o robarte el dinero como muchas veces lo hacen, por desgracia, en todos los temas de ayuda humanitaria. Yo creo que mandar petróleo en la situación en la que hoy está nuestra petrolera, petróleos mexicanos, pues es pues un sinsentido, ¿no? O sea, no le tendríamos por qué estar regalando petróleo a un país cuando nosotros se regala. no podemos ni siquiera subsistir. Nuestra petrolera no puede subsistir sin recurso público y eso es brutalmente grave. Porque es una ¿no? empresa del Es Estado. Es grave que las empresas del Estado, desde que la izquierda gobierna, pues cada vez van en decadencia. No nada más Pemex, por desgracia. Pues ahí está Mexicana de Desde que la Aviación. izquierda Entonces, gobierna, es- su es- gobierno es no grave. pudo concretar una es refinería. grave que Samaniego, nos por Dios. cueste a las y los mexicanos tantos miles de millones de pesos al año mantener empresas del Estado como Pemex. Yo creo que deberíamos de hablar de un futuro distinto para Pemex. Porque si bajo el mandato de los llamados gobiernícolas nada más no da resultado... Interesante que ya utilizan Pues, ¿qué frases. hacemos, Ya, hermano? habla ¿Qué como- hacemos? Me encanta. ¿Qué Ya habla hacemos? como su candidato, está muy bien, Te da- perfecto. te da Sácate miedo, la ¿verdad? matraca Te da y miedo. ya, ponte aquí, Te da mira, miedo. Salinas. Mira. Salinas Pliego, Máximo. cabrón. Échate una reflexión final. Máximo, ya, lo que te Máximo, pasa a ti, ya nada más para concluir este tema, lo que te Sí. pasa a ti y a ¿Ese es tu todos los cierre? aplaudidores chairos como tú del régimen morenista, es que le tienen miedo a Ricardo Salinas Pliego porque es un hombre que ha trabajado toda su vida y que a base del esfuerzo y con base en el trabajo se da todos los lujos que a todos tus jefes, incluidos el Perroña y todo ese grupo de Interesante, zánganos, Tú sí vas a votar por él. todos esos Vas a les votar por él. gustaría tener la vida ¿Te de gustaría de Ricardo candidato? Salinas Pliego, pero déjame te digo Te qué pregunto. necesitas para tener esa vida. Necesitas pregunto. mucho esfuerzo, mucho estudio, necesitas trabajar y necesitas Interesante hacer ya la cosas defensa que tú del nunca en PAN. tu vida has hecho. Me fascina, es me encanta. positivo, qué bueno. Así de simple. Pero defendamos una respóndenos. persona que genera empleos Está bien, en este pero país responde y una que no pregunta bien roba del concreta. erario público como tú sí para tener ese quieres teléfono. a Salinas Muchas Pliego gracias. como candidato del PAN? Mira, mi querido Máximo, yo quiero como candidato del PAN aquella persona que pueda ¿Por qué te sacar cuesta tanto al trabajo régimen de decirlo? cuarta, Solo di que, nos ha sí. hundido en Di el que país sí, Samaniego. más Hay que violento recordar en la que historia, Samaniego que es nos ha vocero de hundido Jorge en el Romero. país con Sí. menos Entonces, crecimiento es una económico. postura Está bien, institucional. qué bárbaro, estuvo bueno. Muchas gracias. Pásenla muy Mentiroso. bonito. Y nos vemos muy pronto. Eres el rey de las en limitados. SMP Noticias. Achú. Pásenla muy bonito. Perdió las ideas.